Soy el doctor Granados. Para aquellos que ya me conocen, soy médico especialista en rehabilitación neurológica. Estoy encargado de las redes sociales de Plena y pues estamos tratando de reanudar nuevamente las sesiones del grupo de autoayuda estos miércoles. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes, un abrazo fraterno a todos los lugares donde nos reciben y desde donde nos mandan mensajes. Hoy estuvieron mandando mensajes de Colombia, de Ecuador, de Perú. Muchísimo gusto en recibirlos. Esperamos ser útiles para ustedes en sus lugares de origen. Quiero continuar lo que habíamos trabajado la vez pasada, recuerdan los que estuvieron con nosotros, acerca del duelo. Y en esta ocasión quiero ser un poco más puntual. La situación con el grupo o las personas que están en el grupo es que han sufrido las secuelas de traumatismo craneoencefálico, lesión medular o embolia. Todas estas situaciones son sorpresivas, todas estas situaciones no están planeadas y yo creo que nadie se prepara para esto. Yo creo que nadie agenda la situación como para prepararse de que nos vemos a las 4 porque a las 5 tengo un accidente o alguna cosa así. Siempre va a ser inesperado. Y una vez que se pasa la etapa del hospital y se llega a la casa y pasa un tiempo, a veces unos meses, a veces un año, a veces 2, cuando se supone que la vida regresa a su forma normal, de pronto nos encontramos con que no solamente hay lesiones, sino también hay limitaciones. Estas limitaciones significan una pérdida a la que nadie está preparado, nadie está listo para enfrentarla, y entonces, ¿qué voy a hacer? Muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, la atención se centra en el aspecto médico, en el aspecto propio de la lesión, pero pocas veces se orienta hacia qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. En esta ocasión, para aclarar el punto, me da muchísimo gusto recibir a la psicóloga, la licenciada Armida Villalobos. Ella es licenciada en psicología, está encargada de la Fundación Villalobos, de mi queridísimo amigo Octavio Villalobos, de un corte social muy importante y con gran actividad de ayuda a la comunidad. Ella se encarga del área psicológica de los niños, ¿verdad? Así es. Entonces, Armida, cuéntanos, de repente está las personas, la familia, ya finalmente pasó lo alarmante, lo grave, salió del hospital, va a la casa, pasa un tiempo y se encuentra con que esta vez ya no puede caminar. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede ayudar a las personas? Ok, me gustaría comenzar primero definiendo lo que es el duelo. Perfecto. ¿Sí? El duelo se conoce como un proceso de adaptación. Mucha bibliografía te dice que es un proceso de adaptación emocional ante una pérdida. Más que eso, yo creo que es emocional y conductual, porque dependiendo de cómo lo vayas viviendo es la manera en la que vas a ir enfrentando los obstáculos que el accidente o la lesión te va dejando, ¿no? Entonces, ese proceso de adaptación comienza desde que viene el diagnóstico, que es un punto muy importante. Claro. Desde cómo te den la noticia, eso va a definir en gran medida la manera en la que el paciente o la familia pueda introyectar esa noticia, ¿no? El proceso. ¿No? Pero a ver, cuéntanos esta parte porque una de las grandes quejas, no solamente en la red, sino también al momento de yo atender a los pacientes, hay mucho la queja de cómo te dijo el médico las cosas. Ponnos unos ejemplos de cuál sería uno, cuál sería la otra forma de presentar la noticia y qué resultados tiene al final de lo que tú nos estás comentando. Así es como lo mencionas tú, es una discapacidad que no se esperaba, ¿no? Ante un evento al que no estamos preparados, ni el paciente ni la familia. Entonces, el momento en el que el especialista da el diagnóstico, en sí ya es, pues, un enfrentamiento al que se va a enfrentar la familia y el paciente, ¿no? Entonces, la manera en la que cuide las palabras o los términos, que sea asertivo, que sea empático,
sé que muchas veces como profesionales de la salud estamos acostumbrados a leer un diagnóstico, a leer un término o a decirlo, a expresarlo al paciente, pero puede que el paciente sea la primera vez que escucha eso en su vida. Y más si estamos hablando de lo que se va a enfrentar o lo que lo va a acompañar de ahora en adelante, ¿no? Lo que va a necesitar el paciente. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede ya cuando te enfrentas a la situación? ¿Qué sucede si te lo dijeron de una manera cruda o te lo dijeron de una manera empática? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Okay. En primera instancia cambia un poco la manera de percibir la situación. Que ojo, no va a ser una percepción permanente, porque ahí va a venir el duelo y van a venir las fases del duelo hasta llegar a la aceptación. Pero si es una manera asertiva, una manera cuidadosa, podemos ampliarle a la familia o al paciente ese panorama para que él diga, ok, voy a agarrar el toro por los cuernos y voy a ir pasando cada etapa como la tenga que pasar o como la tenga que vivir. En cambio, si lo decimos de una manera que, aparte de ese trauma, de ese shock, vamos a estarle sumando más carga. Claro, y me imagino, corrígeme si estoy equivocado, me imagino que una forma ruda de decir las cosas te va a generar una rebeldía, no es cierto, eso está mal y te pasas directo a la negación. ¿Es así? Así es, porque se pierde la desconfianza en el médico. Me estás diciendo algo que corresponde a mi salud de una manera tan cruda o de una manera tan carente de empatía, estás equivocado, ¿no? Claro, es lo que de primera instancia piensa el paciente y la familia. Decías hace ratito, Armida, las etapas del duelo. Recuérdanos esas etapas. Okay, la primera etapa es la negación, donde vienen justo esas afirmaciones de no es cierto, no me está pasando, a mí no me puede pasar eso. Después viene lo que es la ira, es ese enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo fui cuidadoso? ¿Por qué a mí? Y incluso, ¿no? ¿Por qué no a alguien más? Al malo, ¿no? A los delincuentes. Ajá. O alguien así. Claro, porque muchas veces pensamos que una persona buena no merece, ¿no? Sufrir algo así. Pero como dices tú, no estamos preparados y nos puede ocurrir y todos a estamos todos. vulnerables estamos en las exentos. situaciones. Hace tiempo estuve leyendo sobre esto y decía que es un boleto de lotería. Te puede tocar en cualquier momento. Oye, ¿no? Yo no quiero esa lotería, ¿eh? Puede tocar en cualquier momento. No quiero esa lotería. Y luego en la siguiente etapa estamos hablando de negación primero, luego ira. Ira. Después viene la etapa de la negociación. El duelo o los efectos del duelo, no podemos estar todo el tiempo ni negándonos ni enojados. Entonces viene un momento que es la negación, que decimos, bueno, si ya sufrí en esta parte, entonces que esta otra parte me salga bien, digamos. ¿Es la negociación la que tú dices? Ajá, es la negociación. Es como lo que comentábamos, un milagro. Okay, si ya me pasó esto, si ya estoy en esta situación, si esta es mi circunstancia, entonces, pues ya dependiendo la religión que sean o lo que crean. Pienso, tiene que ver mucho con el sistema de creencias. Claro, ¿no? Empiezas que sí. a negociar con Dios. Si tú me haces el milagro, yo voy a cambio, voy a hacer tal cual cosa o cambiar en algún aspecto. Esa es la negociación. Esa es la negociación. No tiene que ser únicamente con Dios o con la religión, pero sí influye mucho. Una persona creyente, pues tiende a poner su esperanza en un milagro, en que la lesión se revierta, en todo puede pasar, si tengo fe, si tengo esperanza, ¿no? Pues esa es la parte de la negociación. Fíjate que eso que estás comentando lo veo yo muy crudo, porque ahí es donde aparece la charlatanería, donde el espacio para la charlatanería encuentra la puerta de entrada para las familias. Y es bien importante distinguirlo y entenderlo, que estás
que estamos, ustedes como familia que están acompañando a su familiar lesionado, pueden entrar en esta etapa de la negociación y esperar el milagro, como dice la psicóloga, y entonces van a estar con los oídos puestos a cualquier solución mágica que hablábamos recientemente con el doctor Villalobos, cualquier solución mágica que pueda darles lo que ustedes están esperando. Entonces tenemos la negación, la ira, la negociación. Y dentro de la negociación también viene lo que los médicos llaman la estadística, ¿no? ¿Puedo ser ese paciente de la estadística que...? Oh, ya veo. Sí, o sea, esa excepción. La excepción que confirma la regla, exacto. Así es. Ajá. Después ya viene la depresión. Veo que mi negociación no dio frutos, que mi fe, mi esperanza, no fui el paciente de la estadística, entonces es natural, viene un episodio depresivo. ¿Por qué? Porque me voy acercando a lo que va a ser mi vida de hoy en adelante, aceptar lo que va a ser mi vida de hoy en adelante. Una depresión siempre antes de... Siempre. En la mayoría de los casos, claro, en un episodio depresivo, así es. Y finalmente, entiendo bien, una etapa última. Ajá, es la última, que es la etapa de aceptación. Ya lo acepto, ya lo introyecto, sé que esto va a ser de aquí en adelante, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Esa etapa es muy importante para nosotros médicos de rehabilitación porque nos permite mucho el trabajo con el paciente. Muchas veces la intervención de la rehabilitación no es para curar, no es para revertir las secuelas, sino para poder dar los elementos para que se tenga una calidad de vida buena, suficiente, aún en las condiciones de limitación. Siempre va a haber, Armida, siempre va a haber una depresión antes de la aceptación o puedes pasarte esa etapa. No podemos pasar por alto esa etapa. No tiene que manifestarse como una depresión como tal. Las fases del duelo vienen marcadas como depresión. Puede ser un episodio depresivo o bien puede ser un ánimo muy bajo, pero no siempre decir este paciente está deprimido o lo voy a diagnosticar con depresión, no. Las fases se llaman así porque es una depresión de emociones. ¿Okay? Antes de volver a despegar con lo que viene siendo la aceptación. Exacto. De la y limitación. estas etapas o este proceso completo del duelo, ¿tiene un tiempo? Puedes decir, hay una cantidad de días, de semanas, no lo sé, que digas, este es correcto y después ya es incorrecto, o ¿cómo se maneja eso? Sí, después de los 2 años se diagnostica como un duelo patológico. Ok, hablamos de un duelo patológico. Así es, después de los los 2 años. ¿Qué significa un duelo patológico? Un duelo patológico es cuando el paciente no logra caminar o atravesar las etapas del duelo. Puede que se haya quedado estancado desde la negación. O en la ira o en la negociación, en cualquiera de las etapas previas. Pero ahorita lo que comentabas, que la aceptación es una herramienta que les ayuda mucho a ustedes como médicos rehabilitadores. Un duelo bien manejado, un duelo bien llevado puede ser, aparte de la cuestión emocional, puede ser un plus o una ayuda extra físicamente, porque entre el paciente más pronto lo acepte, más pronto comienza la rehabilitación. Exacto. Por eso es importante todo lo que he estado comentando a través de las redes, la información y la integración de un equipo o de la red de apoyo que incluya siempre un psicólogo y hablábamos también un tanatólogo, que no es lo mismo, no sirven para lo mismo, estoy entendiendo. Es ¿sí? una especialidad de la psicología. Ajá. Ya es un estudio más especializado sobre el duelo, los procesos de duelo. Muchas veces creemos que el duelo únicamente es ante una muerte. Y no, el duelo es, como les comentaba, es un proceso de adaptación ante una pérdida. Puede ser una pérdida de salud, una pérdida de un ser querido, incluso una pérdida de rutina.
Decía la vez pasada una psicóloga, puedes perder, pues se puede morir tu perrito, puedes perder el empleo. Sí, incluso hay duelos de pérdidas materiales, ¿no? Entonces, que... Sí, perdiste el carro, chocaste, alguna cosa así, se perdió algo material. Exacto. Ahora, estábamos, la idea de comentar, ¿cómo podemos orientar? ¿Qué se les puede decir a las personas que nos ven respecto a esta condición de que de pronto, sin esperarlo, sin pedirlo, sin saberlo, de pronto te enfrentas a la limitación y con la limitación la discapacidad? Entiendo o puedo entender que si tienes una enfermedad crónica, siempre pongo por ejemplo la diabetes, te da tiempo de ir adaptándote a las condiciones restrictivas que la misma diabetes te impone. Pero cuando estás ante un accidente automovilístico, ante una agresión, ante un tumor, ante, como decía hace ratito, me preguntaba Rafael García, un infarto de la médula espinal que sucede de un momento a otro, cuando ya te enfrentas a esto, ¿qué hacen? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué es lo que ellos deben buscar y dónde buscarlo? Y eso que tú comentas es muy importante, como el ejemplo que das de la diabetes. Eso es un duelo anticipado. Yo sé que tengo una enfermedad, me voy preparando para esa enfermedad. Ese es un duelo anticipado. En la cuestión que tú mencionas ahorita, pues nos llega de golpe. ¿Qué hacer? ¿No? Okay, voy a repasar. Pasan las etapas, lo acepto, pero en ese ínter la familia es el apoyo principal que va a recibir el paciente. La familia o su entorno más cercano. Pueden ser amigos, compañeros, familia. ¿Qué hacer? Acudir con un profesional de la salud. Realmente es una cuestión que sí requiere de apoyo psicológico. Puede ser el tipo de terapia que ellos decidan. No hay una terapia específica para esto. Si ellos deciden ir con un profesional que tenga un estudio posterior como un tanatólogo o una tanatóloga, claro que eso va a ser de muchísima ayuda de primera instancia. De segunda instancia se recomendaría una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué vamos a hacer en la terapia cognitivo-conductual? Vamos a lograr que el paciente y la familia cambien la estructura o la manera en la que ven la enfermedad o la discapacidad. Y esto que nos va a dar como resultado que la conducta se va a modificar. El paciente va a querer progresar, va a querer volver a algunas actividades que pueda llevar a cabo, a integrarse a la sociedad. A lo que nosotros, la interrupción, a lo que nosotros llamamos la inclusión o la integración. Así es. Sí, perdón la interrupción. No. Por favor participen, hagan sus preguntas. Ahorita estoy recordando la pregunta de Rafael García que comentaba que él había tenido un infarto medular. Efectivamente, la médula espinal tiene riego sanguíneo y como cualquier estructura, como el cerebro, el corazón, puede tener de pronto una condición que tape las arterias y eso haga que el tejido pierda la sangre y con eso se genera un infarto, es decir, una falta de sangre y oxígeno. Eso es posible en la médula espinal como en cualquier otro tejido y genera, dependiendo del tamaño y el tiempo que haya pasado, una lesión medular. Perdona, mira, entonces cuando me da gripa yo puedo ir entiendo que voy con el doctor y que me va a revisar la garganta y si me duele el estómago tal vez decido ir con un gastroenterólogo y si salió una ronchita voy con el dermatólogo. Pero en este caso se me ocurre pensar, busca un psicólogo, busca un tanatólogo, busca un guía espiritual, un sacerdote, el pastor de la iglesia. ¿Quién puede orientar a poder enfrentar esta situación? A ver, ¿hay una pregunta? ¿Nos dices? Sí, de Juan Pablo Blanco, de cómo manejar los tratamientos alternativos como son las madres. Ah, ok.
Juan Pablo Blanco, cómo manejar los tratamientos alternativos como las células madre. Ahorita te voy a responder, Juan Pablo, que nos diga Armida, por favor, cómo orientamos a la gente a dirigirse con quién. Yo siempre voy a recomendar que acudan con un profesional de la salud mental, siempre. Incluso hay cuestiones en las que un psiquiatra tiene que intervenir en este tipo de procesos. De primera instancia hay que acudir con el psicólogo. Él va a decidir, dependiendo la situación, si lo va a derivar a psiquiatría o si en la misma terapia se va a trabajar con el paciente. Ajá. Claro. Te comentaba, el tipo de terapia que ellos elijan es la terapia que mejor se acomode a la personalidad del paciente o a la manera de sobrellevar este cambio. A ver, ¿es quien decida quién? ¿El paciente o quien decide el profesional? No, el profesional de la salud. Él va a elegir qué es lo que más conviene de acuerdo con la personalidad. Con la personalidad del paciente en este caso. Si ya el paciente, debido a sus creencias, a experiencias con conocidos o familiares, decide tomar algún otro tipo de terapia, de ayuda, creo que eso puede servir como algo complementario, pero de base un profesional de la salud. Un profesional de la salud, siempre, claro. Sí. Juan Pablo, mira, la situación con las intervenciones alternativas, que en realidad en este momento ya no son tan alternativas, el manejo de las células madre ya está dentro de la medicina occidental como la conocemos. Es importante que seas evaluado por un médico de rehabilitación neurológica o un neurólogo, quien esté capacitado para esto. Hay dos tipos de células madre que están circulando, que dependen de la capa del embrión donde se tomaron. Puede ser la capa de mesodermo, que así se llama, como si fuera un sándwich, imagínalo. La capa de abajo, el pan de abajo es uno, el jamón es otro y la de arriba es la tercera capa. Las de mesodermo son de la capa de en medio. Esas no sirven para las lesiones neurológicas. La capa de arriba, que se llama ectodermo, las células madre de ectodermo son las que recientemente se están utilizando para mejoría de condiciones neurológicas, principalmente la embolia y otras como el trauma craneoencefálico y la lesión medular. Sin embargo, sí tienes que ser muy cauto en informarte con quién te acercas, porque esto no siempre es fácil. Las células madre de mesodermo son fáciles de manejar, pero las de ectodermo no. Las de mesodermo se pueden transportar y pueden llevarlas hacia donde tú estás, pero generalmente las de ectodermo, que son las que ayudan en las lesiones neurológicas, casi que requiere que el paciente se traslade a donde están, porque son de manejo muy delicado. Entonces, si vas a optar por esa opción, sí infórmate que la empresa o la casa que lo está ofreciendo sea seria y qué resultados hay previamente para esto. A ver, me parece hay otra pregunta. Cristian de Colombia. Cristian de Colombia, gracias por vernos, Cristian. Saludos hasta Colombia. ¿Qué se puede hacer para dormir? Manejo del dolor sin medicamentos y que si es posible que por la lesión medular o condición se pierda el apetito sexual. Ah, qué interesante, interesantísimo tu pregunta, Cristian. La cuestión del apetito sexual, ¿nos orientas al respecto? Sí, hay una pérdida del apetito sexual debido a que hay pérdida en el control de esfínteres, pero también más allá de del daño físico, el daño viene emocionalmente, ¿no? Cómo mi vida a partir de esta situación, de esta discapacidad va a cambiar. Cómo mi confianza, mi autoestima Exacto. se ven afectadas. Exacto. Y era un punto que quería tomar desde hace ratito, ¿no? Que el principal error que cometemos las familias o el grupo de apoyo o el grupo directo que tiene un paciente, ya sea con una lesión o con una discapacidad, es la sobreprotección. No tomamos en cuenta que el paciente se está enfrentando a una vida con una limitación que antes no tenía, que él podía hacer
muchas cosas por sí mismo, por sí solo, ahora va a requerir de pedir ayuda. Si nosotros lo sobreprotegemos, estamos creando desconfianza en lo que él puede hacer de ahora en adelante. Y digo, es un error muy común porque como todas las familias... Me imagino es natural, ¿no? Es lo más natural del mundo, pero no vemos que lejos de estarlo protegiendo o cuidando, estamos limitando aún más, haciéndolo más vulnerable, la capacidad de sobrellevar esta nueva etapa o esta nueva vida. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿en qué momento dices me estoy excediendo en la protección? Así es. ¿Cuándo podrías tú medir? ¿Sabes que ya ahí déjalo o ayúdale? ¿Cuándo dirías tú que puede ser el límite? Claro que en cuanto se da el diagnóstico, se da la situación, se da, como decías tú, la inclusión o otra vez retomar la rutina lo más parecido posible a lo que era. Los cuidados van a ser con el paciente, pues de cierta manera excesivos, ¿no? Cuando lo estamos limitando, sobreprotegiendo, cuando el paciente quiere intentar algo bien. Y nosotros le decimos no porque te puede suceder esto. Bien, buen punto, exacto. Sí, exacto. Entonces debemos entender que el límite lo está poniendo el mismo paciente. Así es. Y hay que darle libertad para poder empezar a darle un espacio a que él recobre su capacidad o su independencia paso a paso. Estoy entendiéndolo. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se perdió? Ok, entonces con respecto a Cristian, a la situación de dolor, la situación de dolor en la lesión medular es un problema continuo y yo te recomiendo que valores junto con un médico de rehabilitación o si no encuentras de rehabilitación, contáctanos, hay forma de conseguirte a alguien cerca de tu casa o con un neurólogo la posibilidad de la aplicación de toxina botulínica. La toxina botulínica puede ser una opción de manejo de dolor neuropático. La toxina en los pacientes con lesión medular se puede utilizar para la espasticidad, es decir, para la dureza de los músculos, pero también se puede poner con otra técnica para la disminución del dolor neuropático. Esa es una posibilidad porque muchas veces se utilizan diferentes medicamentos como gabapentina, como pregabalina o analgésicos de opioides o de otro tipo que generalmente ocasionan sueño, pero no disminución de la molestia. Entonces considéralo, esto no es sencillo, no es simple, tiene que ser manejado por un médico que conozca el uso de la toxina y generalmente se trata de los médicos de rehabilitación o los médicos, los neurólogos. A ver, ¿había otra pregunta? Sí, a casa pregunta... A casa, qué bueno que estás con nosotros a casa. ¿Por qué todavía después de un EBC se altera tanto el sueño y si eso atrasa un poco la recuperación? Ok, cuando sucede un evento vascular cerebral, una embolia como se le conoce normalmente, dependiendo del sitio donde se afecte el cerebro, se pueden lesionar diferentes funciones. Muchas veces, o lo más conocido es el movimiento, pero otras veces puede ser el sueño, puede ser el apetito, la memoria, el cálculo, el lenguaje, diferentes sitios según el punto donde se presentó la embolia. Y el sueño puede ser uno de ellos, puede ser una situación como lo que tú estás preguntando, que haya cambiado, ya sea que tengas más sueño o menos sueño. Todo esto eventualmente tiene que ir mejorando conforme mejore el cerebro. El cerebro no funciona por partes, funciona como un todo. Cuando mejora la memoria puede mejorar el movimiento, si mejora el movimiento también mejora algún otro aspecto diferente porque funciona como un todo. En este caso yo sí te recomiendo acercarte con un neurólogo para que te pueda orientar si te puede ayudar con algún medicamento que promueva al que tú regreses a la condición mejor, es decir, ya sea que si estás durmiendo menos estés más alerta o si tienes insomnio puedas dormir durante la noche. Toda esta alteración del sueño también genera desórdenes en la personalidad, ¿no? A ver, ¿hay otra pregunta? Hay varios saludos, o sea, Juan Pablo de Costa Rica. Juan Pablo, en Costa Rica, qué lugar tan bello donde tú vives. Gloricela de Panamá. Gloricela, también habíamos tenido la oportunidad de orientarte ahí con una doctora en Panamá. Nos contaste que te fue muy bien. Qué bueno que estás en buenas manos. Y Carlos Escobar
A ver, Carlos Escobar de Guatemala, cuéntanos qué es lo que quieres saber. ¿Qué es mejor, cateterismo, sonda de Foley permanente o urocondón? Claro, ¿qué es mejor para la disposición de la orina? Sonda permanente, cateterismo o urocondón. Dependiendo mucho del nivel de lesión y qué tan factible sea que tú utilices tus manos, pero en la gran mayoría, en un porcentaje muy elevado, lo mejor es el cateterismo limpio intermitente. Eso te tiene que guiar un urólogo, no puede ser una decisión que tú tomes y que tú cambies porque tú quieres. Tiene que ser guiado por un urólogo, de preferencia un urólogo que tenga experiencia en el manejo con pacientes neurológicos, porque el cambio de la sonda permanente al cateterismo tiene que ser vigilado con estudios de imágenes, con estudios de urodinamia y estar claros que no tienes infecciones presentes en ese momento para que puedas empezar a utilizar el recurso del cateterismo limpio intermitente, que reduce más o menos el 90% de riesgo de infección y un porcentaje que va más allá del 50% de la posibilidad de que tengas fístulas en la uretra. Entonces estábamos con la cuestión del sueño. Ya nos vamos a despedir, así que aprovechen sus preguntas, aprovechen a Armida, que es un lujo que la tengamos aquí con nosotros. Y el sueño al principio se altera. ¿Y qué pasa? El que no duerme, hasta tú o yo, ¿no? No duermes bien y estás de malas. Sí, exacto. Claro, y eso es muy importante, siempre orientar al paciente sobre los cambios que va a tener, ¿no? Los cambios tanto físicos como anímicos y conductuales. Como esto, la pérdida del apetito, la pérdida del sueño, a lo mejor sudoración, ansiedad. ¿A qué se va a enfrentar? Hacerles saber, hacerles sentir que todos estos cambios o todas estas emociones o toda esta situación es normal. Puede ser tal vez algún efecto secundario de un medicamento que se le prescribió, puede ser la manera en la que él se enfrenta o maneja las emociones. Hacerle saber al paciente que cada signo, cada síntoma tiene un porqué y ayudarlo a descubrir. Si es una cuestión emocional, ayudarlo a descubrir qué está desencadenando eso, ¿no? Exacto. Bien, ahorita que citaba Cristian la pregunta respecto a la sexualidad, yo creo que es un tema que, no sé, tú dime, Armida, que merece tal vez otro tiempo específico para hablar de ellos. ¿Sí nos acompañarías? Claro que sí. Para hablar, porque cuando se posteó en las redes sociales temas referentes a la sexualidad en discapacidad, tuvo una difusión muy grande. Y yo creo que es importante, a veces la sexualidad es un aspecto que se oculta, algo que queda allá guardado para cada quien, y que cuando se enfrenta uno a la discapacidad se altera de una manera importante sin aceptar, creo yo, déjame usar esa palabra, sin aceptar que la sexualidad es parte primordial de la vida, es como comer, es como dormir. Una necesidad fisiológica, natural, necesaria para la salud mental y que yo creo que merece su tema aparte, ¿no? Su propio espacio. Sí, esperemos claro que haya alguna pregunta más antes de despedirnos. A ver, ¿hay una pregunta más? Preguntando si hay algún terapeuta que se les pueda recomendar en el Estado de México por Mictlán Izcalli. Ok, terapeuta, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a terapia ocupacional, terapia física, médico de rehabilitación o te refieres al área de Armida, si es psicología o tanatología? Para poder orientarte más tardecito en la gente que conocemos por allá, por el Estado de México. A ver si nos podrías decir. Y Vito González acaba de escribir de Bogotá, agradeciendo el tiempo, el esfuerzo dedicado para... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Vito González. Vito González de Colombia. De verdad que me da muchísimo gusto. La gente de Colombia está siendo muy participativa en la red y yo espero que el equipo que está trabajando con nosotros estemos a la altura de sus expectativas y sobre todo con el gusto de poder ayudar, contribuir a la mejor calidad de vida. El aspecto psicológico, yo no me imagino, digo, alguien que está consciente, alguien que tiene
que tiene claridad de lo que está viviendo, no me imagino que pueda vivir de manera mínimamente bien si no tiene el área psicológica funcional, ya no digamos sana. Yo creo que no hay, yo no sé tú qué digas, no hay sanidad en los psicólogos. Al 100% no creo. ¿Sí? Pero de menos sí que sea funcional. ¿Hay otra pregunta? Apoyo de psicología. Déjame informarme con la gente que conocemos allá en el Estado de México, si podemos contactarte con alguien de psicología. Por favor, envíanos un mensaje con esa petición en la red de Facebook para tenerla presente y voy a ver a quién te acercamos por allá. ¿Hay alguien más? Sí, que además de lo que ya se había compartido con respecto a las evacuaciones, si hay algún otro método por ahí que se pudiera utilizar. En cuestión de evacuaciones, si se refieren a la defecación, cuando hay un estado de que la persona está permanentemente sentada o acostada, el intestino cambia, el intestino se hace lento y hay constipación. Hay una cosa que se llama rutina de intestino, está en los videos de la página, chéquenlo, yo creo que es bastante ilustrativo cómo se hace esta rutina de intestino para ir educando nuevamente al intestino a defecar, no solamente de forma regular, digamos una vez al día, a veces hasta 2, sino incluso a enseñarle al intestino a defecar a cierta hora. Muchas veces conviene hacer esto en la mañana para que el resto del día sea funcional para la persona y no tenga la necesidad de estar con cambio de pañal o que esté sucia en algún momento que esté en la calle o con personas en casa o en el trabajo. Entonces, chéquenlo, se llama rutina de intestino, o pregunten, acérquense a su médico de rehabilitación, seguramente les va a poder orientar cómo se hace esta rutina. Entiendan que no es milagrosa, no funciona a la primera, tiene que hacerse continuamente para que el intestino entienda la orden que se le está dando. Es a lo largo del tiempo que ustedes van a encontrar resultados con la rutina de intestino y generalmente sí funciona. ¿Alguien más? Nos despedimos. Armida, muchísimas gracias por tu aportación. Queda pendiente lo del tema de la sexualidad en discapacidad. Claro que sí. Un abrazo fraterno a todos ustedes en Latinoamérica, en España. Estamos tratando también de responderle a un muchacho en Egipto una solicitud que nos hizo. Estamos en eso. Desconozco, no me acuerdo ahorita su nombre, lo dicen en árabe, pero estamos en eso. Y les agradecemos mucho que nos reciban y nos vemos en la siguiente emisión. Que estén muy bien.